Hola, estoy esperando que se vayan sumando, ¿eh? Hola, profe. Es maravilloso ver cómo se van agregando. Buenas tardes, ¿cómo le va, profe? Esperen porque... Estuve dando clases recién, entonces cuando doy clase dejo de mirar el celular y en 2 horas puede ocurrir cualquier cosa en el celular. ¿Cómo Se están? resetea y empieza de vuelta. ¿Cómo? Se resetea y empieza con la otra clase. Ay, encima es la misma materia, eso sí es medio volante, pero bueno, a ustedes les pasó en el primer cuatrimestre que a las 13:30 eran unos de práctica 2 y a las 15:40 eran los otros de práctica 2. Bueno, ahora son en práctica 3, que no Nos son. pasó, nos pasó que quedamos en el coletazo y la agarramos más cansada, todas esas cosas. Somos Pero, víctimas pero de este horario. los lunes del primer cuatrimestre yo terminaba con ustedes y empezaba con práctica 3. Los lunes, o sea, lo que fueron los orales sincrónicos de los lunes, hubo un día que terminé 23:50, porque no me daban, o sea, como todos se presentaban, porque eran las 3 eran materias prácticas, todos querían tenerla promocionada, así que los 3 lunes tomé a 22, 23 en el primer turno, a 23 en el segundo, a 23 en el... Y los 3 lunes fueron así. Así que bueno, aquí andamos. Hola Claudia, buenas noches. Por suerte, hola. Por suerte se renuevan, porque si no, si siempre fueran lo mismo, alto que aburrido. Ustedes no se les renuevan mucho a los profesores, pero ¿qué le van a hacer? ¿Qué le van a hacer? Bueno, descansaron en el fin de semana, comieron asado, ¿qué hicieron? ¿Estudiaron? No. Esperamos Ay, el yo sol. hice un asadito como buena mamá luchona, hice una picana. Felicitada por el género masculino. Espectacular. Muy bien. Y, sí, ¿cómo no vamos a hacer asado nosotros? Yo no lo haría, pero mi mamá, yo me acuerdo, y mi mamá era de las mujeres ama de casa, y tenía una parrillita chiquita en el primer departamento que vivimos, ella prendía el fuego y hacía bifecito a la parrillita, o sea, pero era... después se civilizó y entonces dejó de usar el carbón que saltaba y le manchaba todo el patio y compraba briquetas. Pero me acuerdo que era algo como habitual. Y mi papá no hacía asado. Claro, el problema es ese, Yamila, es que yo como mujer, ya no quiero aprender más cosas. Porque, por ejemplo, siempre me negué a cambiar la rueda del auto.
Eso nunca lo voy a intentar, ahora si lo llego a hacer me quedo, o sea, me destartalo, pero nunca intenté cambiar la rueda del auto, ni me interesa. Y me da, por ejemplo, mucho miedo hacer esa es una cosas actividad muy pesada también, ¿eh? Es pesado cambiar una cubierta. No es tanto, tampoco tengo las camionetas, son autitos, pero hoy no podría hacer la fuerza del giro, no podría. Y nunca hice nada que tenga que ver con la electricidad porque le tengo terror. Entonces, por más que me expliquen los polos y todo, le tengo miedo, así que no haría nada. Yo para cambiar una bombita corto la luz, o sea, cosas así de loco. Bueno, ya somos un montón, 31, bueno, hicimos nuestro comentario. Sé que con ustedes terminé la actividad 1, porque vi que algunos ya la entregaron, pero que habíamos quedado que en la clase de hoy retomábamos fundamentalmente para ver si ustedes tenían algo que preguntar, alguna duda que sacarse. Era este el momento, así ya después la pueden ir entregando. ¿Alguien quiere preguntar algo? No, había quedado nomás en el punto 2, el tema, pero bueno, yo hice las comparaciones igual que en el punto 1 con la provincia del Chaco, así que creo que está completo. Ya lo del domicilio. Hoy, para ver si quedaba algo por limarse, y si no, bueno, después ya estaba listo. Por eso, así, sí, yo ahora o sea, lo que voy a encarar es pensando, la actividad ya tampoco tiene ninguna ciencia, ¿no? Vamos, seamos realistas. La idea es que ustedes entiendan que van a ir al oral sincrónico y que yo en el oral sincrónico voy a tomar las actividades. Los que ya me conocen de práctica 2, entre práctica 2 y la práctica 3 hay diferencias, porque en práctica 2 ustedes tenían como contenidos la ley de procedimiento laboral y la ley de procedimiento administrativo que nunca habían visto y que mínimamente tenían que tener idea para hacer las actividades. En esta materia, ustedes ya tuvieron 2 materias previas que son teoría general del proceso y procesal civil, con lo cual no habría nuevos contenidos que incorporar procesales. Hay que incorporar todo porque no saben nada, pero no importa, eso es entre nosotros. Pero se imaginan que si yo me pongo a tomar procesal, el sincrónico no lo aprueba nadie, ¿no? Entonces, no tengo ni ganas de mentir. Yo no voy a tomar procesal, excepto lo que hablamos en clase. O sea, todo va a estar circunscrito a lo que se habla en clase para tranquilidad de ustedes. Porque procesal es como la dimensión desconocida. Entonces, uno saca una pregunta y sale otra cosa. No. Nuestro examen oral, para la tranquilidad de ustedes y hasta para la mía también, todo va a rondar en función del contenido de las actividades y lo que hayamos desarrollado a partir de esas actividades. ¿Está? Pero sepan que en definitiva la base de lo que estamos aplicando es lo que vieron en teoría general del proceso y lo que vieron en procesal civil. ¿Entienden lo que estoy diciendo, no? O sea, en cambio, en la práctica 2, ustedes, para hacer la demanda laboral, tenían que mínimamente haber leído algo de la 18.345, que no leyeron porque se los conté yo y alcanzó, y para hacer todos los recursos en la parte de administrativo, tenían que leer la 19.549, que tampoco leyeron completa, ni su decreto reglamentario, pero con lo que más o menos dábamos en clase estaba. Acá la base es todo el código procesal porque se supone que ustedes ya lo tienen aprobados. ¿Estamos? Pero ponemos como un coto a lo que se conversa en clase. Lo que se conversa en clase sí se puede comentar. Ni les quiero dar miedo ni regalarles el examen. O sea, la idea es ponerle un moñito a esta cursada. Ustedes con las 12 actividades van a estar en buenas condiciones. Si las hicieron ustedes, van a estar en condiciones de aprobar el oral.
Entonces, lo que vamos a hacer cada clase, para que después no se nos... Igual el repaso de la última clase, ese lo hacemos porque dio muy buen resultado. Pero lo que vamos a hacer cada clase es resumir, o sea, o ampliar o darle otro tinte, porque yo de una clase a la otra, a veces se me ocurre sumar alguna cosa más, que se podría evaluar en el oral. Así ustedes van registrando y no es que tienen que esperar a la actividad 10, más o menos, cuando la profesora nos dé los temas. O sea, ya saben de qué se va a hablar. ¿Esto se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, entonces ahora, como repaso de la clase pasada, Diego, ¿qué necesitas? Hola, profesora. Sí, era justamente preguntarle respecto del punto 2. Había que hacer la parte de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la de la provincia en la que uno está. Yo, por ejemplo, estoy en Santa Cruz, o hay que hacer Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y la provincia donde uno está. No, la primera alternativa que dijiste. O sea, en realidad no haces Ciudad Autónoma de Buenos Aires, haces Poder Judicial Nacional, que es el que se aplica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en una parte, y tu provincia. La provincia de Buenos Aires, ustedes entiendan que todo el plan de estudio estuvo destinado desde su inicio a estudiantes de Cava y provincia de Buenos Aires. Después esto se federalizó tanto que empezaron a aparecer de todas las provincias. Entonces ha quedado como esa cosa de supremacía bonaerense, pero la desterramos, ¿sí? O sea, no tiene sentido que el estudiante de Chubut aprenda lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. ¿Está? Sí, en Nación, porque el país, o sea, la carrera, el título es nacional y ustedes tienen que saber manejar el Poder Judicial Nacional. Pero es como si al de Mendoza le hacíamos estudiar lo que pasa en Catamarca. Tampoco tiene razón. Pero bueno, el fundamento de por qué quedó ese resabio siempre que habla de la provincia de Buenos Aires es porque los alumnos eran todos de Cava y de provincia de Buenos Aires al inicio. Después aparecieron ustedes y bienvenidos que sean. Y además que las actividades falta que se actualicen un poco. Es más, miren, un alumno de la clase anterior, estábamos hablando un poquito de esto, de qué nos sirve del Poder Judicial, y él dice, pero profe, hay veces nosotros, estando en las provincias, tenemos un caso laboral que el cliente trabaja para una empresa que es una sucursal, la que está en Córdoba, y el domicilio legal, o sea, el estatutario de la empresa está en Cava, y entonces nosotros tenemos que litigar en la Justicia Nacional del Trabajo. Por lo tanto, hasta van a tener que, en esos casos, a matricularse en el colegio de Cava, porque van a terminar ejerciendo, si tienen más de un caso, si no, ahí piden matrícula prestada y comparten honorarios. Pero me hizo pensar en algo que yo nunca lo había pensado, que es cierto. Cuando ustedes hagan laboral fundamentalmente y la empresa para la que trabaja su cliente tiene su domicilio estatutario en Cava, ustedes seguramente van a terminar litigando en Cava, aún a la distancia, pero en Cava. Así que más razón de ser tiene aprender lo nacional, además de la exigencia del programa. Bueno, empiezo entonces como repaso de la actividad 1. Esperen que hay dos que están hablando, están escribiendo, a ver si sí, Paola, lo que pusiste. Miguel, hola. Valeria, hola. No. Para tener la matrícula, de hecho, ustedes salen con título nacional, o sea, se pueden matricular inmediatamente en Cava. Y en sus provincias se van a poder matricular inmediatamente, pero ustedes previamente van a tener que decir, che, antes de largarme acá en Chubut,
mejor que lea los códigos procesales de Chubut, porque si no, no voy a estar bien preparado. Pero el título nuestro, el de ustedes y el mío, habilita para trabajar en todo el país con la salvedad que ustedes tienen que tener presente que cada provincia tiene su código procesal y ustedes tendrán que estudiarlo, repasarlo, buscar las similitudes con el nacional. Para previsional pasa lo mismo, exactamente. Pero lo previsional va a federal, pero lo laboral va a nación, o sea, va a la justicia ordinaria de Cava que todavía queda en nación. Así que, ojo con eso, será algo nuevo que voy a incorporar, especialmente en la práctica 2, que nunca hice mención a eso y se me pasó y me lo hizo notar un estudiante. Bueno, entonces, respecto de la actividad 1, que tiene dos partes, una tiene que ver con la pregunta, o sea, el disparador de la colegiación es el cumplimiento de esa obligación que tenemos los profesionales que estamos matriculados en el Colegio de Abogados de Capital Federal acerca del pago de un bono conocido como bono de derecho fijo o el bono del artículo 51, inciso D, de la ley 23.187, que es la ley de ejercicio profesional, donde estipula que el profesional, sea de la parte actora o sea de la parte demandada, la primera vez que se presenta en el expediente, ya sea iniciando una demanda, ya sea contestando la demanda, o aparece en el expediente porque hay un abogado que se murió, que renunció, que lo apartaron del caso y aparece 3 años después otro abogado, en la primera presentación debe pagar ese bono de derecho fijo. Ustedes párenme si hay algo que estoy incorporando y que no les queda claro, si lo van entendiendo porque ya hicieron la actividad y si hay algo que se suma nada más, yo sigo. No, de la ley Micaela no. La ley Micaela la dan a los empleados administrativos. No sé si ahora un minicurso, pero será la lectura, pero no, ni presencial ni nada. No quiero decir que no, porque la verdad que no volví a entrar a cuáles son los requisitos, pero la semana pasada los vimos y en principio no decía nada de ningún curso. En San Luis, bueno, puede ser que sea obligatoria. Recuerden que cada provincia tiene la potestad de, en cuanto a la administración de justicia, decidir qué se hace en su ámbito. Así que podría pasar que en San Luis pidieran más cosas, el ADN de los abogados, y habría que cumplirlo. Nouri no alcanzó escribiendo, quiere hablar. Comentar que sí, que uno de los requisitos para matricularse en el Colegio de Abogados de San Luis es la capacitación de la ley Micaela. Allá, está. Bueno, entonces lo tendrás que hacer. Sí. Es muy, lo de la ley Micaela es muy administrativo, o sea, obligan a todos los funcionarios públicos a hacer cursos. O sea, yo sé que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, les digo por qué. Porque mi hija ha pertenecido en algún momento como contratada y como es docente, ella capacitaba a los funcionarios del gobierno de la Ciudad Autónoma y a los empleados. En ese momento, no me acuerdo si era la ley Micaela, era la de residuos, no sé cuál, pero ella capacitaba, los empleados se tenían que anotar, pero a nivel profesional no. En la UBA pedían también. ¿En la UBA pedían para qué? ¿Para dar clase? Claro, ley Yolanda daba mi hija, exactamente, Darío. ¿Cómo sabías que daba la ley Yolanda? Sí, me habrá mareado con la ley Yolanda. Acá en Chubut, a los empleados administrativos del Poder Judicial nos obligan a hacer el curso de ley Lucio, ley Yolanda, ley Micaela. Entiendo la Micaela y la Lucio. La ley Yolanda tiene que ver más con el medio ambiente, pero bueno, o sea, no sé por qué específicamente a los miembros del Poder Judicial. Pero bueno, eso entiendan, o sea, los justificativos
de esas diversidades entre las distintas jurisdicciones tiene que ver con que cada provincia regula su administración de justicia y la capacitación que tienen que tener los funcionarios y o los matriculados en esos colegios. Silvia, hacer el curso, todos los estudiantes tenían que hacerla. ¿Qué estudiantes? En la UBA. Bueno, sí, está. O sea, no estoy en desacuerdo, pero la verdad que no tenía conocimiento de la UBA. Bueno, entonces, volviendo a la actividad, entonces... Doctora, ¿qué? ahí en el volviendo a la actividad, Claro. surge, o sea, a diferencia de, a ver, yo encuentro una diferencia entre lo que nos comentaba la clase pasada y ahora, y lo que dice la ley. La ley dice que este bono se abona en el momento del inicio de la contestación de cualquier acción judicial por un profesional abogado, pero usted ahora nos hacía mención que no es en el inicio o en la contestación, es en el momento de la intervención del propio, o sea, yo puedo ingresar a un caso Sí. en oportunidad de que el caso ya esté comenzado y ahí igual tengo Sí. que pagar, o sea que, ok, gracias, o sea que es al inicio de la contestación o al momento en que intervenga, independientemente. Porque en realidad es la primera, a ver, yo no sé si estamos, voy a buscarlo en el colegio, a ver cómo está redactado o sea, yo les estoy hablando más de práctica que... En el colegio dice así, dice, el bono de derecho fijo deberá abonarse al iniciarse o contestarse cualquier acción judicial ante los jueces o tribunales con intervención de abogados. Los jueces no darán curso a ninguna presentación sin verificar el pago de este derecho, sin perjuicio de la validez de los actos procesales cumplidos. Bueno, ya sí, estoy leyendo el artículo 51. No estaría bien redactado, porque no es solo cuando se inicia el proceso. O sea, la intervención de un abogado nuevo en el expediente, ya sea porque reemplaza a otro o porque está iniciando el expediente o porque está contestando por primera vez, requiere el pago del bono. O sea, que si en un expediente hay un abogado que inició la demanda, hay un abogado que contestó la demanda y el juicio terminó con esos dos abogados, solo se pagaron 2 bonos. Si alguno de esos abogados, del actor o de la parte demandada, renunció, se murió, se fue de vacaciones, lo que fuera, y abandonó el proceso, el nuevo abogado que representa a la parte que sea, deberá pagar también el bono por su intervención por primera vez. ¿Estamos? Bueno, igualmente esto, reitero, les interesa mucho a los de Cava, a los demás, a los efectos de cumplimentar. ¿Sí? Bueno, entonces, esa actividad, ustedes tenían que responder cuál era el valor. No me interesa que al día del oral sepan el valor actualizado, sí que tengan idea más o menos. Bueno, sí, cuando presentamos la actividad salía alrededor de 30.000 pesos, como para tener noción, no va a variar tanto a noviembre cuando estén rindiendo el oral, y sí que está atado ese valor a un porcentaje de la UMA, que es una unidad de medida que se va actualizando mes a mes y que esa actualización la hace la Corte Suprema, entonces por eso va variando el bono. ¿Está? Esto es como conceptos generales, no tiene sentido que ustedes sepan si sale 30.300 pesos y capaz que la primera vez que pagan un bono, el bono ya está a 45.000 pesos. Ustedes juntan la platita y dicen, tengo los 30.300 y resulta que se quedaron cortos. Entonces hay cosas que no son para estudiar, ¿estamos? Pero sí como para poder hablar qué era el bono. Entonces, ustedes pueden salir en la conversación si todas las provincias existe la colegiación obligatoria. Tengo entendido, no sé si es en este curso o en el curso anterior, que en Chaco no hay colegiación obligatoria, que pueden colegiarse, pero no es obligatoria, con lo cual le estarían dando, en parte, la razón a la postura que tiene este gobierno, que pretendió eliminar la colegiación, cosa que estoy en desacuerdo totalmente. Ustedes tienen que entender que las
profesiones que tienen matrícula es porque el Estado entiende que el ejercicio profesional de esas matrículas, médicos, psicólogos, ingenieros, contadores, abogados, en el ejercicio profesional hay intereses en juego que hacen a la defensa de la sociedad en su conjunto y que merecen ser reguladas. No me voy a poner a opinar de los colegios de las otras profesiones, pero en la abogacía, recuerden que los primeros en regular la matrícula fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo que pasa es que después todo avanzó tanto, todo se multiplicó tanto, que la Corte no podía destinar su tiempo a verificar cómo se ejercía la matrícula. Entonces, se decidió por una ley del Congreso organizar la colegiación en un organismo no estatal, pero que con funciones estatales, que son los colegios públicos que controlan el ejercicio de la matrícula. Cuando digo controlan, es a favor y en contra del trabajador, del abogado. Porque si nosotros tenemos problema de maltrato de un juez, de maltrato de un cliente y demás, el colegio tiene facultades para ejercer nuestra defensa. Y si nosotros ejercemos mal la profesión, nuestros clientes o los perjudicados pueden irnos a denunciar al colegio en el que estamos matriculados. Justamente en el colegio hay un tribunal de ética y como nosotros somos un país republicano que todo se guía por el debido proceso y la división de poderes, bueno, se nos asegura la realización de un juicio, en el sentido de un proceso, donde se nos va a notificar las acusaciones que tenemos en contra, se nos va a permitir la defensa propia y ese tribunal de ética emitirá una sentencia. Dependerá de esa sentencia la aplicación de distintas sanciones al abogado, que va desde el simple apercibimiento hasta la suspensión de la matrícula. Si recuerdan así los casos de intrusos y demás, a la mediática Rosenfeld, que es una de las abogadas de Wanda y todas esas cosas, pero antes de tanto ejercer sin ética la profesión, ella estuvo suspendida. Obviamente sigue trabajando abogada, pero no puede firmar, no puede cobrar honorario porque tiene suspendida la matrícula. O sea, eso no le quita poder asesorar, poder tener clientes, pero obviamente no es lo mismo un escrito que diga que está firmado por Claudia Rivas que está firmado por Rosenfeld. Entonces, si yo te estoy contratando y después me entero que tenés suspendida la matrícula, bueno, el que la contrata ya sabe que está contratando. Ahora, el colegio de abogados también interviene, aunque no sea un caso relacionado únicamente con la profesión de abogado. Acá hace un mes, un abogado penalista reconocido en el medio, por vender unos terrenos sin escritura, sin papeles, o sea, lo denunciaron por la venta, pero el colegio tomó intervención y le quitó la matrícula. Y no era por su función netamente de abogado. No sé si pero me explico de manera clara. Algo tendría que ser. Puede ser, espera, porque puede ser que en el código de ética de ese colegio, el profesional con una causa penal con sentencia firme, es como la inhabilitación al político que se le saca para poder ejercer cargos públicos. Bueno, acá lo mismo. O sea, se supone, si tengo antecedentes penales, no puedo sacar la matrícula. ¿Entienden? Así que sí, puede ser que haya intervenido justamente por el código de ética. Bueno, todo esto, así muy por encima, puede derivarnos la conversación del bono, entendiendo entonces que es una contribución del profesional, obviamente que los abogados se lo hacen pagar al cliente. Yo digo éticamente que no corresponde.
Si ustedes se lo quieren hacer pagar, no le digan dame plata para pagar el bono. Díganle dame Gastos. plata para pagar el colectivo. Los gastos iniciales son. Los gastos iniciales, pero no le hagan el detalle de poner el bono, porque si es un poco, o sea, si cursó la carrera o tiene un familiar que cursó la carrera o está sentado al lado de ustedes y está escuchando la clase, va a entender que es una obligación del profesional. Así que la plata la tiene que sacar el profesional, que ustedes se lo rajunien de otra manera, pero... Se puede cobrar como en concepto de apertura de carpeta. Bueno, por eso, o sea, pero es camuflado, ¿entienden, no? Lógico. Sí, lógico. Por eso algunos se están riendo, porque estamos dando las bases de el camuflado de algo que nos corresponde pagar a nosotros, ¿sí? Entonces yo les anticipo. Ya estamos No se empezando crean a que aprender también las trampas de los abogados. Por eso, no se crean que los clientes son todos ignorantes. Y, o sea, cuando yo empecé a ejercer, el cliente no iba al juzgado a ver el expediente, ¿entienden? Odiaba ir, trabajaba, entonces no iba a ir de 7:30 a 13:30, no sabía ni cómo pedir el expediente, no sabía cómo leer ni nada. Pero hoy el cliente entra todos los días al expediente. ¿Estamos? Entonces, el ejercicio de la profesión hasta en eso cambió, porque hoy tenemos la vista del expediente y si el cliente no entiende nada, puede tener un abogado amigo o un abogado que les quiere currar la causa, que va a saber cómo entrar a ver el expediente y le va a decir, mira, esto está mal, esto está bien, tal vez le mienta, pero entiendan que estamos sometidos a otra presión que antes no teníamos, porque antes el cliente no iba al juzgado. ¿Estamos? Yo siempre cuento que mi primera experiencia, una de mis primeras experiencias, yo hice un juicio ejecutivo, el demandado no contestó, o sea, la intimación, y yo pedí la rebeldía. Y el juez me agarró así, me puso así, ¡paf! ¡Paf! Me dio cachetazos y en su resolución puso, hágasele saber al profesional actuante, a mí, que en este proceso no corresponde la rebeldía. Yo me agarré el cuchillo, me lo clavé, me desangré de la vergüenza y rezaba que no fuera a ver el expediente. Seguramente si lo iba a ver, ni siquiera iba a entender lo que decía, porque como estaba redactado, pero yo ya cuando dijo, hágasele saber al profesional actuante, yo dije, me está hablando a mí. ¿Está? Y cuando dijo, no, a este proceso no corresponde la rebeldía, ¿qué fue lo primero que hice? Agarré el código procesal y dije, no me alcanzaba el código procesal. En realidad agarré un libro que me explicaba la rebeldía, los distintos procesos, y dije, tienes razón, ¿estamos? Entonces, hoy estamos sometidos a otra presión donde el cliente sí puede ver el expediente. A ver, en Santa Cruz la consulta tiene un valor de 90.000, el bono 12.000, puede salir de ahí. Bueno, sí, o sea, reitero, ahí una de las compañeras dijo, se puede cobrar como apertura de carpeta. Yo recuerdo que cuando hacía parte actora, que fue entre el año 2000 y 2010, y que trabajaba para otro abogado, nosotros pedíamos gastos de juicio, así, y si nos pedían discriminación, entre la discriminación estábamos en el pago de estampillados y demás, y de fotocopias, porque en realidad era todo papel y había que sacar fotocopias. Pero hoy ni siquiera eso podemos, o sea, ¿cuánto gasto de apertura de carpeta podés pedir? Obviamente, si tenés el super título y los clientes te sobran y le decís, sí, mirá, yo mínimamente me tengo que dar 200 lucas de gasto de apertura de carpeta. ¿Ustedes creen que la gente va a pagar porque me abra la carpeta cuando los abogados se le regalan y le dicen,
mirá, tengo uno que no me cobra honorario, no me cobra la carta documenta, no me cobra esto, viene, me invita a café en una confitería, me lo paga. Entonces, al principio hay que ir con pie de plomo, y el pie de plomo implica no se la jueguen por cobrar algo que les corresponde a ustedes, háganlo bajo la apertura de carpeta. Pero no se sientan mal si los clientes de ustedes, o sea, no están para pedirles la apertura de carpeta, porque salvo que están muy bien ubicados, o sea, que tengan ya un estudio armadito de algún familiar, un conocido que los va a contratar, y que ya sea un ejercicio profesional, al principio es difícil cobrar y ustedes van a estar compitiendo con gente como ustedes. Entonces, algunos por conseguir el trabajo le regalan un montón de cosas, cosas cobrables. Valeria. La duda que tengo yo es, cuando uno toma un caso, ¿no cobra cada consulta de ese cliente? No. Sí. Ah. A ver, no está estipulado eso, pero en general, si vos le vas a decir al cliente que le vas a cobrar cada consulta, se va a otro abogado. Lógico. Entonces, vos lo que le podés decir, mira, yo te voy a, o sea, un presupuesto, yo te voy a discriminar. Tenemos en un laboral, las cartas documentos te las cobro por separado. ¿Por qué? Porque a veces el intercambio telegráfico se transforma en 17 cartas y hay que hacerlas, ¿entienden? Entonces, no, mira, cada carta va a salir esto. Cuando vas por la número 10, seguramente le vas a decir, bueno, estas te las regalo. ¿Entienden, no? O sea, después ya da vergüenza cobrar mucho por las cartas documentos. Y después se le dice, mira, la confección de la demanda, yo algo te tengo que cobrar porque yo para hacer la demanda tengo que dedicar tiempo, poner en movimiento mis neuronas, no le van a decir así, pero, o sea, por el inicio de demanda te cobro esto. Y después vamos a celebrar un pacto de cuota litis que va a consistir en, vos me vas a pagar me vas a tener que dar el 20% de lo que ganes, si ganás, y eso será cuando vos cobres, no antes. Entonces, esa es una forma, en laboral es así. En penal, la regulación de honorarios y el pedido de honorarios es más, sí, paso por paso. Tengo que hacer algo, te lo cobro. Si estás en cana y te tengo que pedir una exención de prisión, obviamente eso se cobra y mucho, porque ahí está en juego la libertad de la persona. Entonces, ahí se paga. Pero en laboral se cobra poco de primero. Y en civil, más o menos, y en comercial, depende si defendés a la parte poderosa, podés cobrar más, o si defendés a la parte minúscula, pero tiene para pagarte, podés cobrar. A veces no, vos sabés que el cliente tiene un buen caso, pero no está en condiciones de pagarte nada. Entonces, uno cede, termina diciendo, bueno, no voy a cobrar, o sea, y espero a las resultas del juicio. Yo sugiero que la redacción de la demanda tenga o sea, que se cobre. Y más la contestación de demanda, ¿no? O sea, la contestación de demanda, si el cliente recibió la cédula y al día siguiente te llama, recibí esta cédula, ¿me contestás la demanda? Y tenés los 15 días para contestar la demanda, es un precio. Pero si viene el día número 12, el día número 13, y le quedan 2 días para contestar la demanda, te lo triplico la contestación de demanda. Y la cuota litis es aparte de lo que establece el juez. Claro, el pacto de cuota litis vos lo pactás con el cliente. Lo que pasa es que cuando vos celebrás pacto de cuota litis, por ejemplo, el laboral lo tenés que denunciar, porque si no después no lo podés ejecutar. Además, cuando vos lo denunciás, el juzgado, suponete que le pagan 10 millones al trabajador, eso tendría que ir a la cuenta a ver, todo cambió con la digitalización. Antes, el trabajador, el cliente que cobraba, tenía que ir a buscar el cheque, no se llamaba cheque, se llamaba giro, el giro,
al juzgado. Entonces vos te ponías como si fueras un granadero o mandabas a alguien del estudio. Yo, por ejemplo, no fui nunca a cobrar con ningún cliente porque no tengo cara, me da vergüenza, o sea, me parece que estoy haciendo algo malo, una idiota. Pero escuchen, porque de la idiotez también se aprende. Entonces, generalmente iba algún muchacho joven con físico, entonces lo acompaña. Lo acompañaba al banco, el tipo sacaba la plata, o sea, presentaba el cheque, sacaba la plata, y vos ahí mismo le tenías que decir, dame el 20%. Claro. Si el tipo corría, yo no lo alcanzo. Entonces, eso pasaba antes. Ahora ya no hay más giro en el banco. Yo me río porque era todo un tema cobrar, ¿entienden? Claro. O sea, ser abogado implica tantas capacidades que no todos las tenemos todas. Yo preguntaba porque, por ejemplo, el otro día la otra vez hablábamos de no sé si fue en esta clase o en cuál, de los abogados que se ponen a dar consejos a través de las redes, ¿no? Y hay un abogado joven de acá de Río Negro que decía, Río Negro y Neuquén, que decía que él considera que hay que cobrarle a los clientes cada consulta, porque hay clientes que son como muy hinchados pelotas, perdonando la expresión, entonces que hay que cobrarle todo. Claro, que no le limitás la hinchada de pelotas. O sea... A mí me da cosa también, viste, como a vos. O sea, pero por eso, digo, depende de cada uno, la situación con el cliente y demás. Hoy en la actualidad, entonces, ¿para qué terminó? Hoy en la actualidad, el que pierde el juicio hace una transferencia a la cuenta judicial y el juez debe pagarle, suponete, al cliente 10 millones. Pero si vos denunciaste el pacto de cuota litis por un 20% en el expediente, el juzgado actúa como agente de retención. Le pasa los 8 millones y los 2 millones los reserva para pasárselo al cliente, al abogado, perdón. Pero entonces, de lo que establece el juez, se descuenta la cuota litis. Sí, el juez siempre establece menos, ¿eh? No te creas que establece más. Si vos no lo declarás el pacto de cuota litis, o sea, vos no le cobrás 2 veces al cliente. A ver, vos sos abogada de la parte actora. La parte actora gana. ¿Sí? Digo para todos. La parte actora gana. ¿Qué significa ganar? Que tiene que cobrar 10 millones de pesos. Y el juez dice, se le regulan honorarios al letrado de la parte actora de 1 millón de pesos, al letrado de la parte demandada 800.000 pesos, al perito contable 500.000 pesos, y así va regulando a todos. Pago de tasa de justicia, tanto. Hay una regla que dice, el que pierde paga. Entonces, el demandado perdió, paga todo. ¿Ok? Entonces te paga los 10 millones a vos, el millón al abogado de la parte actora, o sea, a tu abogado, el 800.000 pesos a su abogado, 500.000 pesos al perito y paga la tasa de justicia sobre el monto del juicio. Ahora, vos que eras parte actora y que sabías que ibas a ganar, porque si no, no hubieses iniciado el juicio, en general se sabe que vas a ganar, vos con tu abogado pactaste que además de lo que vos sacabas y además de lo que le iba a cobrar ese abogado en la parte demandada, vos le vas a pagar el 20, el 30. Pero eso no lo declarás en el juzgado. Entonces, es la confianza de que no se te escape el cliente. El cliente cobró 10 millones, me tiene que pagar 2 millones. Entonces, eso lo vas a cobrar al estudio, ponele. Antes lo acompañabas a sacar el giro. Ahora, vos imaginate que el juzgado, una vez que hace el giro a la cuenta tuya, vos inmediatamente te la transferís a otra cuenta y al piste. ¿Entienden? Entonces, no es fácil cobrar. Así que siempre tienen que tener un socio cobrador, ustedes. ¿Profe? ¿Qué? Y no nos animamos, digamos. Si no se animan, obvio.
Ahí veo que Lo que sí. pasa que eso, profe, eso de ir al banco con el vago que con el cliente queda medio ave de rapiña, ¿no? Pero es así, pero era así, ¿eh? No, es así, pero queda como que, mirá, el buitre ahí Horrible. está. Bueno, por eso yo Sí. no me prestaba, yo me sentía que me denigraba siendo Claro. así. O sea, Lo entiendo. pero bueno, en la vida no es denigrarse, en realidad estabas requiriendo lo que te correspondía y lo que habías pactado y tenías ciertos riesgos de que el tipo desapareciera. Porque suponete que el tipo decía, voy yo solo, te lo llevo al estudio. El banco estaba a 3 cuadras del estudio y te dice, me robaron las 3 cuadras. Y ya está. ¿Está? Entonces, yo tengo tantas anécdotas para el cobro que, bueno, hay que estar muy despierto, muy despierto. O sea, Mi el pacto socia es va una a ser- socia mujer, que yo soy medio petiza, y mi socia me saca una cabeza. Pero además se ponía tacos. Les estoy hablando de otra época. Ahora las dos ya no hacemos casi parte actora, así que estamos trabajando para la compañía de seguros. Nuestros honorarios los cobramos de otra manera, o sea, por transferencia de la compañía. Y me acuerdo que venía cada uno al estudio y ella era capaz de tortearlos, o sea, porque físicamente podía. O sea, era capaz de gritar, de levantarte la voz, entonces eso amedrentaba, o sea, tenés que ser muy chorro para irte con la plata. Ahora, si va un Heidi, estilo yo, que todavía piensa que es denigrante ir a hacer de espalda al que cobra, están en el horno. Por eso yo digo, siempre hay que entender que para qué está preparado uno. A mí me costó. No me costó. Recuerden que yo no tenía vocación de abogada, ¿sí? Entonces, no sé conseguir clientes, creo que no conseguí en mi vida un cliente, en mi vida, ¿eh? No sé cobrar, sí sé hacer lo procesal, o sea, sé escribir la demanda, sé que no se me venza ningún plazo, bueno, entonces, necesito a alguien que consiga clientes y alguien que cobre. Y ustedes dirán, pero compartías honorarios. Pero es que si no conseguían clientes, yo no tenía honorarios. O sea, a ese lo necesito, aunque sea un carancho sin título, uno lo necesita porque necesita tener clientes. Y al de cobrar, bueno, no. Y podés cobrar, podés asegurarte el cobro mediante un pagaré también, ¿o no? Está bien, sí. Pero bueno, es otro juicio. No te paga, lo ejecutás. Pero por eso, es otro juicio. A ver, tengo un caso de un cliente, soy productora de seguros, y actualmente derivo los casos a un abogado de confianza, el reclamo demoró un poco y demás, el cliente le dijo, vos me boludeaste, ahora que te pague Magoya, y nunca más le pagó. Bueno. ¿Está? Pasa. Esto también es parte de la materia, ¿no? Porque nos puede pasar y al principio nos sentimos renabos, y cuando uno empieza a ver, a algunos les pasó muchas veces al inicio, otros no, o sea, el que es comerciante previamente, no les va a pasar. Punto. Porque también te boludean en el negocio. Yo soy docente por naturaleza, entonces no tengo un vínculo financiero con ustedes. Entonces, nunca estuve pensando en quién me va a pagar, quién no me va a pagar. Reitero, además yo no tenía ni vocación ni necesidad de enloquecerme por trabajar como abogada, entonces siempre la miré como más distante la situación de cobro. Me gusta cobrar, pero siempre fue más distante. Pero una de las capacidades que hay que tener es saber cobrar. Valeria. Bueno, ¿y por qué esto no tiene? Está en mi convenio. Le consulto, el pacto de cuota litis hecho en forma privada sin denunciar en el expediente, yo después en el caso de incumplimiento lo podría ejecutar, digamos, hacer un ejecutivo por ese? Sí. No como ejecutivo. ¿Cómo sería
porque ese ejecutivo, en realidad podría ser como un ejecutivo, pero tendrías que preparar la vía ejecutiva. Claro, preparar la vía, sí. Porque fue o sea, el convenio de cuota litis es un contrato, ¿no? O sea, donde dos partes convienen algo. Entonces, como es privado, las firmas no están reconocidas, entonces vos para ejecutarlo primero tendrías que lograr el reconocimiento por el deudor o ante su ausencia que el juez declarara que, o sea, que es válida la firma. Y una vez con eso sí poderlo ejecutar o sea, como una ejecución de un convenio. Y salvo en los casos laborales, el pacto de cuota litis no tiene un porcentaje máximo, ¿no es cierto? 20% es lo habitual. Pero en lo laboral tiene un límite, digamos, no, por más que yo haya pactado, más que eso no se reconoce, pero... No, pero sí, vos lo pactaste por izquierda y hay clientes que te firman el 30%. Y ahí eso no sería ejecutable porque va en contra del orden público. Pero la gente no lo sabe. No, está bien, pero a ver, más allá de eso, yo por ejemplo en un civil, yo podría hacer un pacto de cuota litis, vamos a exagerarle el 60% y no estaría en contra de la ley, digamos. En cambio, en el laboral sí. Sí. Lo que pasa es que todo pacto de cuota litis que supere el 30% hace corresponsable solidario al abogado de las resultas del juicio. Si vos firmás un convenio por más del 30% de convenio, si pierde tu cliente y lo condenan en costas, el cliente puede decir, yo no puedo pagar, y él es deudor solidario, y te cobran a vos. Claro, pero tendría que estar declarado en el expediente ese pacto de cuota litis. Sí, pero bueno, está bien. Siempre estás con la espada de Damocles en la cabeza, ¿no? O sea, tenés un convenio. A ver, salvo que sean muy kamikazes y que agarren un juicio que nadie lo quiera agarrar y que ustedes se tienen fe que lo van a ganar, un pacto de cuota litis superior al 30% es casi una locura, ¿no? Pero bueno, si alguna vez lo agarran, me lo cuentan. ¿Estamos? Bueno, sigo con la actividad porque nos fuimos a pacto de cuota litis y todo. Van a decir, ¿y esto va en el oral sincrónico? No, porque no tiene que ver exactamente con la actividad. Volvamos al bono, entonces, como obligación del profesional, al inicio. ¿Qué les puedo preguntar? ¿Qué pasa en sus provincias? Y ahí, recuerden, con toda sinceridad, yo no sé lo que pasa en sus provincias, así que lo que ustedes me cuentan yo lo voy a aceptar, así que cuéntenme algo, no hay, sí hay, es esto, el otro, y de la forma en que lo expresen me voy a dar cuenta si saben o no saben. Pero tampoco es como para decir, voy a desaprobar porque no sé esto. Terminado lo del bono. Después tienen el domicilio electrónico. Entonces, lo más importante de esa parte de la actividad es la relación entre domicilio procesal físico, el artículo 40 del Código Procesal, y el domicilio electrónico. Entonces, ¿qué tienen que saber? Que el Código Procesal, que tiene más de 50 años de vigencia y que fue redactado en un ejercicio profesional sin internet, sin digitalización, todo en soporte papel, exige que en la primera presentación en un juicio, la parte, sea parte actora o parte demandada, debe constituir un domicilio procesal físico en el radio del juzgado. Recuerden que en Cava el radio del juzgado es toda la ciudad de Buenos Aires, o sea, los que ejercemos en Cava no es que tenemos que estar a 10 cuadras de tribunales, podemos estar en Mataderos, que es un barrio de la periferia de la ciudad, y podemos tener el estudio ahí, constituir domicilio ahí. Bueno, eso rigió tranquilamente rige hasta ahora, pero era con exclusividad hasta el año 2011. En el año 2011 son los primeros intentos de la Corte
de digitalizar el expediente y crear el domicilio electrónico. Ya algo lo comenté, tanto en la práctica 2 en algún momento y en esta también, la clase pasada. Ese domicilio electrónico es un mail que está asociado a la persona y cada vez que en el Poder Judicial me van a notificar algo, me debería llegar al mail. En CABA, o sea, en el PJ Nacional, no es el mail, si bien el quit está asociado al mail, lo que yo visualizo del domicilio electrónico es el número de quit, sin los guiones. Pero lo cierto es, les cuento mi experiencia personal, yo me recibí en el 99, en el 2000, creo que no hice nada, en el 2001 empecé a trabajar como abogada, tenía un domicilio procesal acá cerca de mi casa, que era la oficina de la empresa de mi papá. Cuando aparece el 2011 con la acordada de la Corte que establecía la obligatoriedad del domicilio electrónico, después el colegio metió amparos y lo suspendió. Pero ya en el 2015 es como que nos conminaron a que había que hacer el domicilio electrónico. Entonces, ¿qué? Les digo lo que me pasó a mí, ya matriculada, ya con domicilio, o sea, con casi 10 años de ejercicio profesional. Tuve que ir al colegio, me dieron una declaración jurada, yo en la declaración jurada acredité mi número de quit y bajo declaración jurada declaré como domicilio electrónico, en ese momento tenía una cuenta de Hotmail yo. Así que durante los primeros años del 2015 al 2020, yo recibía en esa cuenta de Hotmail, usted ha recibido una comunicación electrónica. No me aparecía la notificación, tenía que entrar al domicilio electrónico, pero sí me aparecía el aviso, ¿sí? En la cuenta de Hotmail, pero yo en el expediente, mi domicilio electrónico era el quit, no poníamos el correo. En el 2020 me hackean la cuenta de Hotmail, no la pude recuperar porque no me acordaba, vieron las pruebas, acuérdese cuáles son los 3 últimos mails que envió, no me acordaba un pito, o sea, la bloqueé peor, entonces tuve que volver a ir al colegio a vincular otro domicilio, o sea, otro correo a mi domicilio electrónico, o sea, di de baja al Hotmail y di de alta a mi Gmail, que es el que mantengo del 2020 hasta ahora. Ya no recibo más las notificaciones porque eso, a mí, por ejemplo, me llenaba la casilla de correos de 15, 20 mails de avisos por día y o sea, yo tengo la obligación de entrar al correo. Esto es lo que pasa en CABA. Pregunta de final, ¿qué pasa entonces entre los dos domicilios? Bueno, los dos se complementan, los dos son exigibles. Obviamente que hasta antes de iniciar el proceso tengo solo domicilio procesal físico. Una vez que me presenté en el proceso, tengo domicilio procesal físico y domicilio procesal electrónico. Y todo me lo van a notificar al electrónico. Pero igualmente tengo que tener el domicilio procesal físico. ¿Está? Y después, lo que puede derivar de la actividad también es que me cuenten cómo es el domicilio electrónico, que creo que todas las provincias tienen domicilio electrónico, cómo es en sus provincias. Y no da para más la actividad. Pasamos a la segunda porque si no nos vamos a atrasar y quiero terminar la actividad 1, la 2, así trabajan en paz. O sea que en el minuto... a la hora empezamos con la PPB1A1. Bueno, esta actividad parece larga, pero las respuestas son muy cortas. Yo les pido que hagan respuestas universitarias, porque en una de las preguntas, ¿cuántos juzgados civiles hay? La respuesta es 110, ¿no? Entonces, no me pongan 110, porque les voy a poner 4 en la actividad, aunque hayan hecho todo. Porque elaboren una respuesta de un nivel universitario. Los juzgados de primera instancia en lo civil nacional son 110. Estamos, o sea,
Miren lo que les pido. Entonces, se va a hacer el punto 1 tal cual está y el punto 2 lo modifico más concreto. Ahora después les digo de qué se trata. Vamos a hacer el punto 1. El punto 1 se lo van a llevar completo hecho hoy. ¿Sí? Así que el otro, como va a ser medio sui generis, dependerá de lo que ustedes quieran averiguar y lo que quieran informar, o sea, si se quieren lucir o no. Que en realidad lucirse, sí, me va a gustar tener un lindo trabajo, pero mientras ustedes tengan 4, el resultado es el mismo, pero si ustedes investigan más, sabrán más para dentro de 3 meses cuando están recibidos. Si investigan menos, cuando se reciban tendrán que averiguar más cosas. Bueno, empiezo. Voy a compartir la pantalla. Miren que ahora yo no los veo a partir de ahora, así que si me tienen que decir algo y alguien está escribiendo, alguien que hable, así yo no estoy yendo y viniendo. Entonces, la actividad me dice que ingrese en la página del PJN, que ingrese en guía judicial, que ingrese en la Justicia Nacional Civil, que ingrese en la Cámara Nacional Civil y que responda. Bueno, entonces yo, como ya me lo sé de memoria, lo hago sin estar leyendo la actividad. Entro en la página del Poder Judicial, se les despliega esto, van a entrar en el icono de guía judicial, se despliegan 6 iconos, van a entrar en fueros nacionales y van a entrar en la Justicia Nacional en lo civil. Primero vamos a completar lo de Cámara y después vamos a pasar a juzgados. Siempre que tengan que volver, vuelvan con el volver de acá abajo, porque si no tienen que empezar todo de nuevo, ¿sí? Van a ver que en algún momento me equivoco, pongo la flechita esta de acá y tengo que empezar todo de nuevo. Entonces, ¿qué les pide la actividad? Dice, ¿cuántas salas tiene la Cámara? Ingrese en una sala, ¿cómo se las denomina? Ingrese en una sala, indique qué datos puede obtener de la conformación de la sala. Entonces, lo respondo. Ingresan en las cámaras. Lo primero que les va a aparecer es cómo está conformada la Cámara, las autoridades de la Cámara. Hay un presidente, un vicepresidente segundo y 2 vocales. Esto no es para la actividad, pero para que tengan idea. Además, les dice que toda la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil está en la Valle 1220, que los teléfonos son estos y que el correo electrónico de la Cámara en su conjunto es cncivil.presidencia@pjn.gov.ar o cncivil.secgeneral, de Secretaría General, 1@pjn.gov.ar. Tampoco les preguntan ni tienen que responder nada de esto. Entonces bajan y van a entrar en salas. Recuerden, estamos en un tribunal de segunda instancia que, como su nombre lo indica, tribunal, es colegiado. En alguna de las provincias de ustedes, que son más chiquitas o que tienen menos población, seguramente la Cámara de Apelaciones está conformada por una única sala. Acá en Cava la Justicia Nacional es intensa, o sea, es inmensa y no alcanza, pero bueno. Entonces vamos a entrar en salas y ustedes van a apreciar, les achico para que vean, que tiene 13 salas. O sea, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, no lo voy a preguntar, pero ¿cuántos jueces tiene? Tiene 39, porque cada sala tiene 3. Y alguno de esos 39 es el presidente de la Cámara, a su vez, eso va variando todos los años, se los va eligiendo, ¿no? Y van rotando. ¿Hasta acá se entendió? Sí, ahí lo que yo veía, por ejemplo, que un juez que es presidente en una sala es vocal en otra. Puede darse ese caso, ¿no? Y eso pasa porque
el gobierno de Macri y el gobierno de Alberto y los 2 primeros años de Milei se dedicaron a no nombrar jueces. Y en el plazo de 12 años, la gente se muere, se jubila, se va a vivir a otra cosa, tiene un nuevo curro y abandona. Miren que hay que abandonar el Poder Judicial. El tema de las subrogancias, ¿eso quién lo define? ¿Es Corte o lo define la Cámara, digamos? No, hay veces la Cámara y hay veces la Corte, dependerá dónde va. Escuchen lo de la subrogancia. La subrogancia, en principio, sería inconstitucional, porque los jueces, para cumplir con el principio constitucional del juez natural, el juez tiene que estar nombrado antes del hecho del proceso, pero según la ley, o sea, ¿cómo lo nombra la ley? Y según la ley, dice que debe nombrarse por un concurso de antecedentes y oposición con el Consejo de la Magistratura, se le ofrece una terna al presidente, una terna son 3 jueces, los 3 primeros, el presidente elige uno y el Senado le tiene que dar el acuerdo. Y así se cubriría una vacante. Si el juez es subrogante, entró por la ventana porque participó en el concurso anterior y era el que le seguía en número, pero el concurso anterior no sirve para cubrir esto. Entonces yo podría decir que si a mí me dicta una sentencia un juez subrogante, podría plantear, como no me conviene, porque me condenaron, supónganse, podría plantear la inconstitucionalidad. Todo esto pasó. O sea, no es que estoy inventando. Podríamos, esto pasó. O sea, aparecieron los jueces subrogantes, a alguien no le gustó la sentencia que le dictó y dijo, bueno, ataquemos por inconstitucionalidad el nombramiento por subrogancia. Llegó a la Corte y la Corte, que en definitiva es el contralor de todo, pero la Corte no le puede exigir al gobierno de turno que nombre jueces. Esta vez sí le mandó un mensajecito a Milei. Le dijo, déjate de joder y nombra porque esto estalla. Entonces, Milei tuvo que ponerse a negociar en el Senado, pese a que no está muy en inferioridad de condiciones, pero se tuvieron que sentar a negociar. Elegí uno vos, justicialista, elegí uno vos, radical, elegí uno vos de la Libertad Avanza, y vieron que hace un mes nombró como 400 jueces en todo el país. O sea, entiendan lo que era una justicia trabajando sin jueces. Un juez que tiene reventado un juzgado se tenía que ocupar de 2 y de 3 juzgados, porque era juez en uno y subrogante en 2. Acá tuvimos, por ejemplo, el caso del federal, que ni siquiera eran jueces, eran conjueces de la matrícula, por ejemplo, bueno, porque, claro. Es decir, no sé cómo, es decir, cuando apelan al conjuez, digamos que no es ni siquiera un empleado del Poder Judicial, ¿cuándo sería ese caso? El conjuez, primero, cuando no hay jueces legales para cubrirlo, o cuando habiéndolo, el juez se excusa porque tuvo algún impedimento de las causales de excusación, y entonces hay que convocar a los abogados de la matrícula, los que están matriculados en esa jurisdicción, para que sean conjueces. Es decir, que un profesional, hay un listado dentro del colegio como para poder integrar una lista de conjueces, digamos. Sí, sí, sí. Pero eso en el juzgado nacional no lo he visto, digamos, pero... en los nacionales de Cava pasa. Lo que pasa es que no hay conjuez, o sea, no se nombra abogados porque se va nombrando a los jueces, o sea, el mismo juez acepta trabajar en 2 o 3 juzgados y hacer cualquier cosa, ¿no? Porque realmente no puede un juez... Miren, los jueces... Ahora cuando lleguemos a la parte de juzgados voy, porque si no, no terminamos lo de la sala. Déjenme terminar lo de la sala. Bueno, entonces, la Cámara tiene 13 salas de 3 jueces cada una,
Cada sala se identifica con las letras del abecedario, desde la A a la M, y cuando yo estoy en el Poder Judicial para cumplir con lo que me pide la consigna, ingrese en una sala para indicar qué datos puede obtener entré en alguna sala. ¿En cuál entré? En la sala C. Bueno, de casualidad entré en la sala C. Esperen que voy a ir para atrás para que vean qué es lo que hice, porque si no... Tengo todas las salas. Acá diviértanse, elijan el nombre de ustedes. O sea, no me elijan todos en la misma sala porque me doy cuenta, ¿entienden? Que se copiaron. No es tan difícil lo que tienen que hacer. Entonces, bueno, el que elige la sala C me puede contestar. Bueno, si yo ingreso en la sala C, puedo saber la dirección, el teléfono, el correo electrónico y la conformación de la sala. Con esa respuesta alcanzaría. Si quieren ser más detallistas, puedo decir, puedo saber la dirección, que está en la Valle 1220 de Cava, piso 11, puedo saber el teléfono, que es 4379-1309, puedo conocer el correo electrónico, que es cncivil.salac.pjn.gov.ar, y puedo saber la conformación de los jueces, no me los nombren los jueces, pues me importa la nada misma. ¿Está? Pero si lo quieren nombrar, lo nombran. Converset, Trípoli, Díaz, Olimine, bueno, todo lo demás. Se terminó el primer punto. ¿Sí? Elijan una sala. ¿Qué sería al lado del teléfono que dice creo que dice R013 o algo así, del presidente y de los vocales? ¿A qué se refiere eso? Y debe ser un interno o algo de eso. Ah, bien. Virtual. Sí. Acá ven cuando dice presidente. Está el teléfono y al lado dice R y un número solo en el presidente y en los vocales. Sí, me suena como que internos. Bien, correcto, gracias. No lo sé con certeza, pero me parece. Bueno, entonces salen de acá. Salimos de acá. Salgo de las salas totalmente. Y ahora vuelvo a juzgados. Hice salas y ahora voy a juzgados. Cuando abro juzgados, ya les dije que son 110, pero se los muestro para que lo visualicen, que son muchos, ¿ven? ...110 juzgados y no alcanzan, ¿ok? ¿Por qué hacemos esta actividad? Para el estudiante de Capital o de Provincia de Buenos Aires que va a ejercer en la Justicia Nacional, le sirve porque va a entender por qué tiene que sortear un juzgado y no, tal vez en Misiones, si Alfredo quiere iniciar un juicio, estoy hablando de más, tal vez, pero si Alfredo quiere iniciar un juicio y hay un único juzgado, no va a sortear nada. Él directamente lleva la demanda al juzgado. Pero en Cava, como en Provincia de Buenos Aires también, pero en Cava, yo cuando tengo que iniciar un juicio, tengo que pasar previamente por un sorteo, porque no puedo elegir de los 110, acá está el que es medio nabo y que hace lugar a lo mío. ¿Cómo hacen ustedes con los profesores que quieren ponerse en una mesa o en la otra mesa y no les dejan saber quiénes conforman la mesa y me escriben, profesora, es un derecho saber quién es, directora me ponen, directora, es un derecho saber quién es, pero qué derecho me ha... Rendan el examen y déjense jorobar, o sea, están llenos de derechos ustedes. A veces digo, tendrían que haber vivido, o sea, ustedes tendrían que hacer un viaje en el túnel del tiempo. Y estar un tiempito en la época analógica, un tiempito en la época que los padres a mí mi papá no me pegaba, pero los pelos de atrás de la nuca me tiraba y yo sabía que me tenía que portar como una niña. Me miraba y ni les digo. Entonces, de vez en cuando les vendría bien un paso. ¿Alguno vio en la serie El túnel del tiempo?
Ay, a ver, díganme que alguno la vio, porque César sí, Gabriel, Sí, ¿no? sí, la vimos. César y Leonardo, no sé si son, sí, Leonardo, bien. Bueno, les cuento para todos los demás que me miran, me dicen, ¿qué está hablando? Eran dos tipos. En blanco y negro. Era en blanco y negro, empecemos por ahí. Ujú. Blanco y negro. Y eran dos tipos que vestían como con unos chupines bien ajustados y poleras. O sea, era estrambótico. Estoy hablando de los años 70, chicos. 70, que yo tenía 10 años. Y esos tipos estaban en la actualidad, pero no sé, no me acuerdo si trabajaban para la CIA, para quién trabajaban. Entonces, hay veces se metían en el túnel del tiempo, que era como un túnel que daba vuelta y ellos navegaban, daban vueltas, o sea, estaba como 3 minutos la serie mostrando a los tipos que iban volando y caían en la época de los romanos, o cuando estaban crucificando a Jesús, o cuando le cortaban la cabeza Pura sería, ¿no? Caían en eso, y hay veces caía uno en un lugar y otro en otro. Y ahí era la trama de la serie. Bueno, con ustedes yo tendría que hacer un túnel del tiempo para que puedan entender que nosotros vivimos sin tantos derechos y acá estamos. Miren qué equilibrados que estamos los viejos. ¿Está? Bueno. Entonces, volvamos. Entonces, la idea de esta actividad es para que los que viven en Cava o en Provincia de Buenos Aires que van a ejercer entiendan que van a sortear un juzgado. Y también para los que son de las provincias y que el Poder Judicial es más chiquito, que entiendan que esto tiene otra dimensión, ¿no? Y que agradezcan que hay veces es más expeditivo el sorteo entre ustedes que lo que puede pasar acá. La próxima actividad hablamos del sorteo, así que me dedico después en la próxima actividad, si no, después repetimos los temas y no tiene sentido. Entonces, estamos en el Poder Judicial, bueno, apreté el juzgado 95 y entonces la actividad les pregunta, bueno, diga en dónde queda, Tucumán 348, quinto piso, cuáles son los teléfonos, cuál es el correo y quién es el juez. Bueno, el juez es Balcazar Juan Martín y la secretaria es Caya Victoria. Si entramos, el juez es efectivo en este caso, ¿ven? Es situación efectiva. Y la secretaria es interina. Está cubriendo el cargo de secretaria porque hay alguien que está de vacaciones o en no vacaciones, de licencia. Que no es que esté vacante el caso, sino que está de licencia. Se terminó el primer punto de la actividad. Hasta acá, hasta donde dice 2. Después dice, Fuero Nacional Comercial. Repita todo lo mismo y responda las mismas consignas. Vamos a hacerlo rápido esto. Estoy en el Poder Judicial. Escúchenme, son 110 juzgados. Ustedes son 61, 62. Que no se les ocurra a todos poner el mismo juzgado, porque les voy a hacer 27 veces la actividad. Los estoy amenazando. Bueno, sigo para atrás. Es más, los del grupo anterior dijeron, bueno, cada uno que elija el juzgado de su fecha de nacimiento. Ya me veo que todos nacieron el 15, porque todos eligen el 15. Bueno. En la actividad te ponemos un asterisco de por qué elegimos ese juzgado. Voy a... Esperen. Vuelvo. Nací un 15, profe, ¿eh? ¿Qué? Que yo nací un 15, no me vaya a invocar, ¿eh? Bueno, el 15, vos usás el 15, pero los demás, dejen, ahí está uno que eligió el 22, 23 reservado. Me encanta que pongan reservado. Bueno. A mí se me cruzó el 69, ¿no? Creo que... Se agrega la fotocopia del DNI. ¿Qué? El pornográfico salió ese. No entendí. No, dijo uno que agrega la fotocopia Entiendo el del DNI. 69. Vos no te rías y te creas que yo soy una nava.
Entendí, pero no sé si yo antes dije el 63 por mi edad en el otro curso. Bueno, si eligen el 69, se están divirtiendo en la materia. Me encanta que se diviertan. Se acompaña la fotocopia del DNI para saber la fecha. Bueno, está. O sea, la idea es divertirse, así que elija. Yo el 63 no me divierte porque pienso en esa edad y me quiero matar. Pero bueno, entonces vuelven a entrar en guía judicial, van a fueros nacionales, van a la justicia comercial, van a la cámara, chusmeamos, entran en salas y ven que hay 6 salas, nada más. También desde la A a la B. Entran en una sala. ¿Qué puedo saber? Entro en la sala D. Bueno, en la sala D puedo saber dónde está, cuál es el teléfono, cuál es el correo y cómo está conformada. Si quieren completar, completan, si no, no. Vamos a ver cómo están estos jueces. Efectivo. Este es juez subrogante. Dice efectivo, pero acá figura como, o sea, es juez, pero en este caso es subrogante y este es subrogante. Bueno, volvemos para atrás. Salimos de salas y vamos a juzgados comerciales. ¿Cuántas salas, perdón, había, profe, comerciales? 6. 6. De la A, B, C, D, E, F. Hasta la F. Juzgados. Bueno, también son menos. Pero no los pueden ver todos. Son 31. ¿Se dan cuenta que están llevando la actividad hecha, no? Bueno. Y eligen el juzgado que quieran. Voy a elegir el 4 por mi fecha de nacimiento. ¿Y qué cosa ven en los juzgados comerciales? ¿Qué están viendo? Que tiene secretarías. Dice secretaría número 7, secretaría número 8. Y nada más. No hay vocales. Secretarías. ¿Cuántas? 2. Bueno. Esa es una característica de los juzgados comerciales. Tienen 2 secretarías. Una para los juicios ordinarios y una para los concursos y quiebras. Un único juez. Profesora, yo tengo acá 3. En algunos hay 3, sí. Pero creo que es en uno o en 2 juzgados. Justo abriste. Agarré el 12 y tengo 3. Y no me acuerdo para qué era la tercera. O sea, tengo una prima que trabaja en un juzgado comercial. El otro día me lo contó y ya me olvidé. Lo voy a volver a explicar. ¿Tenemos que poner eso? Sí, pongan que una es para los juzgados ordinarios, que una es para los juzgados, para los juicios ordinarios, una es para los concursos y quiebras y la tercera, no, la profesora no lo pudo explicar. O sea, hay de 2 y hay de 3. Sí, pero pocos de 3. Escuchen. Ese juzgado en realidad son 2 juzgados. El mismo juez, lo que pasa es que el Poder Judicial se ahorra platita porque paga un solo juez, pero en realidad los que llevan los juzgados son las 2 secretarías. El secretario, fíjense que en esas 2 secretarías aplican leyes procesales distintas. ¿Me pueden explicar lo que estoy diciendo? Y por los concursos y quiebra tienen su propio procedimiento. No. La ley. Es su propio procedimiento. ¿Qué aplican en los ordinarios y qué aplican en concursos y quiebras? La 24.522, digamos, Sí. va en concursos y Y quiebras. la ley de quiebra tiene. Bueno, también la ley de quiebras. procesal un poco. Y supletoriamente el código procesal. Pero en los juicios ordinarios aplican siempre el código procesal. ¿Se entendió? O sea, cuando yo inicio un concurso de quiebra, me guío por la ley de quiebras. Lo que no está legislado en la ley de quiebras de procedimiento,
uso el código procesal. Eso se llama supletoriamente. Pero en los juicios ordinarios, en un juicio ejecutivo, en un juicio ordinario de cobro de dinero, o sea, cualquier juicio ordinario comercial, la única ley procesal que uso es el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Silvia, no sé por qué no me escuchás. No sé por dónde andás tampoco. Están batiendo récords. Hay 46 estudiantes, no lo puedo creer. Le consulto, lo que se sortea son los juzgados. Después, las cámaras están vinculadas a determinados juzgados, a las salas, digamos. Por ejemplo, la 1, 2 y 3 van a la sala A, por ejemplo. Así sería. No, se sortea. También la sala de la cámara. La sala. Una vez que una sala previno es que tomó intervención, todas las apelaciones van a esa sala, de ese expediente. Pero usted decía hace un ratito, uno va a elegir, como usted elige a los profesores, uno va a elegir el juez que más le convenga metente. Pero esta mesa distribuidora, doctora, no hay que pasar sí o sí por ahí antes de poder elegir a qué juzgado voy a presentar. Por eso dije, los de Cava no podemos elegir, tenemos que ir a sortear. Ok. Y entonces yo trato siempre de asimilar todo con la facultad. Entonces, en la facultad se dan estas cosas, ¿sí? El sorteo, o sea, ustedes se inscriben, decime dónde vas a estar, y pierden el encanto de la sorpresa ustedes. Claudia, pero bueno. Usted dijo lo que preguntó. ¿Qué? ¿Por qué dijo solamente que se puede sortear? Entiendo acá se sortean también. ¿Sí? Porque dijo, acá en Cava se sortean. ¿Hay lugares donde no? Y en alguna provincia donde son pocos juzgados, creo que no se sortean. O por ejemplo, acá el federal lo que hacía era, como tenía 2 juzgados, completaba una serie de demandas y pasaba al otro. Es decir, no. Por ejemplo, recibía 20 demandas y después la 21 te iba al juzgado. Así era. Ay, la verdad, Alfredo, yo te llevaría a todas las clases. ¿Está? Porque yo tendría que recordar las cosas que vos decís y después incorporarlas a la clase. Para decirle al otro grupo, lo que vos estás diciendo es como si se estuviese estableciendo un juzgado de turno. Y el turno tenía que ver con la cantidad de causas que recibía. Entonces, si entraban 20 causas, entonces a la número 21 pasamos al otro juzgado para darle tiempo a que respire al juzgado, que pueda darle inicio a todas las causas, el otro cumple con las 20 y vuelve al otro. Es como un turno. ¿Está? Acá en Cava se sortea. Pero doctora, por ejemplo, una interposición de amparo, ahí sí se puede elegir juez. No. ¿También sortean? ¿También sortean? Se sortea todo. En Salta el amparo se puede presentar ante el juez que elijan. Pero ustedes son poco juzgados. Entonces deben tener asignado un juzgado para amparos. Bueno, escuchen. ¿Entendieron lo que preguntó del sorteo de la sala Alfredo? Porque fue oportuna esa pregunta. Él dijo, ¿se sortean las salas? Sí. Yo inicio una demanda, sorteo juzgado. Cae en el juzgado 4. Estoy tramitando el juicio y de repente el juez dicta una resolución que una de las partes quiere apelar. Se concede la apelación. Entonces, cuando el expediente va a ir a cámara, o sea, a la alzada, se sortea la sala. Se desinsacula sala. Desinsacular. Término muy de nuestra profesión. Es sortear, chicos, ¿no? Es como una mezcla de sortear y asignar, porque desinsacular es, por sorteo, me tocó esta sala. Entonces, se desinsacula la sala y esa sala, la H,
va a intervenir desde la primera apelación hasta la última apelación en ese expediente. Siguiendo con este razonamiento, un mismo juzgado, el juzgado 3, puede tener en cada uno de los juicios que tiene una sala distinta interviniendo. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, sí. Bueno. Terminó la primera parte, o sea, hasta acá llegamos. Y viene punto 2 en Romanos, otras jurisdicciones. Olvídense de esto. Y ahora viene el llamado a la reflexión. Ahí les pide que primero contesten qué pasa en la provincia de Buenos Aires y después en sus provincias. No tiene sentido que el formoseño me conteste de Buenos Aires, no tiene sentido que el salteño conteste de Buenos Aires, que el chubutense conteste de Buenos Aires. Eso estaba pensado cuando los alumnos eran solos de Cava y de Buenos Aires. Ahora somos federales, entonces todos responden a nivel nacional, lo que hicimos en clase, y después cada uno responde sobre la organización judicial de su provincia. Escuchen. Esa respuesta les sirve más a ustedes que a mí. Cuanto más ustedes investiguen, más van a colocar, obviamente van a tener mejor nota, porque me gusta leerlos que hayan investigado, pero yo no lo voy a estudiar en mi vida. Ustedes lo tendrán que comprender. Para darles una ayuda, les muestro qué pasaría en la provincia de Buenos Aires, que es la más difícil, porque es la más grande, la más complicada. Entrarían en la página de la provincia de Buenos Aires, SCBA, Suprema Corte de Buenos Aires.gov.ar, y entrarían en guía judicial. Se llama igual, ven que no hay ninguna ciencia, ¿no? O sea, guía judicial. Entonces, cuando entran en la guía judicial, ¿por qué no pude entrar? Fíjense cómo está estructurada la página de la Suprema Corte de Buenos Aires, que me muestra un mapa interactivo, donde acá en chiquito me está mostrando el Gran Buenos Aires, o sea, está en gris la ciudad de Buenos Aires, Cava, y todo lo demás es el AMBA, es donde los abogados de Cava trabajan y los de acá trabajan en Cava, ¿no? O sea, si yo llevo esto acá, bueno, pueden apreciar que a medida que nos vamos alejando de los centros urbanos, las jurisdicciones son más grandes porque hay menos población. O sea, mayor territorio, menos población. Acá estamos todos apelotonados, entonces cada vez hay que dividir más. Entonces, ustedes, los de Buenos Aires, por ejemplo, tendrían que, si quieren poner el mapa, muchos me ponen el mapa, me encanta cuando ponen el mapa en colorcitos y demás, y dicen, la provincia de Buenos Aires está compuesta por tantas jurisdicciones, y las nombran. Y para no responder de las 21 o 22 jurisdicciones que son, cómo está organizado el Poder Judicial en esa jurisdicción, dicen, yo vivo en Pergamino. Entonces, en Pergamino tienen asiento juzgados provinciales, civiles y comerciales, laborales, familia, penales. Además, hay juzgados de paz. Y contestan solo de la jurisdicción de ustedes. Los demás, por ejemplo, Alfredo, no me acuerdo de Formosa, voy a hablar de Tucumán. Si hay algún tucumano, va a decir, la provincia de Tucumán está dividida en 4 jurisdicciones, que se llaman, una se llama la otra Concepción, creo, no me los acuerdo. Y pueden decir cómo están organizados los foros en Tucumán. César, ¿estabas hablando? No. ¿Estamos? Quedaron mudos. ¿Qué les pasa? Entonces, el punto 2... Ay, profe, entonces el punto 2 es solamente
la provincia donde vivimos Sí, cada yo uno de ahora- nosotros. Yo terminamos y pongo el anuncio para que tengan tranquilidad y certeza probatoria de que la profesora dijo que solo la jurisdicción de ustedes. Bueno. Miren, Una consulta. yo no sé si les Por pasa en eso otras quedamos materias, mudos. pero acá se ríen cada tanto. ¿No? Se aprende mejor riéndose. Algunos están con cara de enojados. No sé por qué. Se me cortó a mí. Doctora, jurisdicción, acá, por ejemplo, yo veo, cuando he entrado a la página alguna vez, dice, por ejemplo, distrito centro, distrito, ¿es lo mismo o no? Sí, cada provincia. Escucha, Paola. Ajá. Recuerden, artículo 5 Ay, de me la encanta Constitución cuando me Nacional. reta, me encanta. Artículo 5 de la Constitución Nacional. Cada provincia se reserva la organización judicial. Por lo tanto, van a tener, o sea, cada uno va a responder algo distinto según lo que tienen que responder. En Neuquén, por ejemplo, tengo así como un recuerdo, que hay distintas jurisdicciones. Por ejemplo, en una jurisdicción alejada tienen multifuero y penal, pero en la jurisdicción de, qué sé yo, de una de las ciudades, tienen dividido civil, comercial, laboral. Bueno, esa es una... A ver, ¿Claudia Rivas va a poder seguir viviendo sin saber cómo es la organización judicial de Neuquén? Sí, pero ustedes no, los neuquinos. Tienen que saberla. Entonces, hagan un trabajo lindo, porque la primera parte de la actividad ya la tienen resuelta. O sea que es solo entrar en la página del Poder Judicial de ustedes, organizar qué van a poner, copian, pegan, arman un trabajito lindo y entregan. ¿Estamos? Miguel. ¿Dónde está Miguel? Levante la mano, si está ahí. No está. No importa si no estás, estás ahí en clase. Miguel pregunta, ¿y los que somos de Cava, qué hacemos? Los que son de Cava deben responder sobre el Poder Judicial de Cava, que son solo 2 fueros, el penal y contravencional de Cava y el contencioso administrativo y tributario de Cava, y que hay un Tribunal Superior de Justicia. O sea, entra en la página del Poder Judicial, o sea, es como si entraras en la página del Poder Judicial de Macri, porque lo otro que respondimos es todo nacional, está en Cava, pero es nacional y de eso respondieron todos. ¿Estamos? Se ve que tenemos problemas de conexión, porque algunos de ustedes parece como que estuviesen Sí, se escucha. medio congelados. Después veo que se Pregunto. mueven, pero es como que quedan... ¿Solamente contestamos civil o ponemos los de No, familia y todo? todo. Buenísimo. Miguel, de nuevo, eso es lo que me perdí, jaja. ¿Qué es lo que te perdiste? ¿Lo que contesté justo? Bueno, Miguel, vos sos de Cava. Entonces, hasta ahora, todo lo que hicimos juntos era de Cava, pero pertenecía a la justicia nacional. Esa justicia tiene que desaparecer, pero todavía está, por eso la respondemos. Como vos vivís en Cava, tenés que saber que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un poder judicial aparte. Ese poder judicial aparte, por ahora, es un pobretón, tiene solo 2 fueros, contencioso administrativo y tributario, el KIT, y penal y contravencional de Cava. Y tiene como Tribunal Supremo, no tiene una Suprema Corte, sino un Tribunal Superior de Justicia. Entrá en la página del Poder Judicial de Cava y respondé sobre eso. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, me parece que ya estamos en condiciones de hacer un descanso. La clase que viene
empiezo repasando esto, pero no repasándolo, entrando de nuevo al Poder Judicial, nada que ver. Lo que voy a hacer es repasar como para pensar en el examen oral. Vuelvo a decirle especialmente a los que ya cursaron conmigo. ¿Se dan cuenta que cuando hicimos para el oral de práctica 2 había que estudiar? Porque mínimamente tenía que saber cómo se hacía una liquidación o lo del telegrama o algo. Acá es todo tan práctico, las respuestas, que no, por ahora no tengo mucho que preguntar. O sea, les puedo preguntar si cómo está organizado el Poder Judicial de la Nación, que pretenderé que me respondan que está la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hay una justicia extraordinaria o federal con presencia en todo el país y una justicia nacional u ordinaria que todo solo rige en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Que la federal, que tiene competencia en todo el país, tiene 4 fueros: penal federal, civil y comercial federal, seguridad social, que es federal, y contencioso administrativo federal. Claro, conocer el organigrama, profe. Mínimamente, o sea, no mucho más, ni cuántos juzgados, ni nada de eso, pero, o sea, ustedes se dan cuenta que en noviembre van a estar con un pie en la cornisa, o sea, se están yendo de la facultad, ¿sí? Ya vamos a ser casi colegas. Todos a su casa a festejar. Exactamente. Entonces, la idea es que empiecen a poder incorporar cosas que ya no hay que estudiar. O sea, ustedes tienen que saber que la Corte Suprema abarca todo el Poder Judicial y ese Poder Judicial es lo federal, básicamente, porque lo nacional va a terminar desapareciendo. Entonces, va a ser lo federal. Mínimamente saber cuáles son los fueros federales. ¿Estamos? Después saber que, por el artículo 5, cada provincia tiene la potestad de organizar su Poder Judicial. Entonces, que cada provincia puede tener un fuero, 5 fueros, 32 fueros, podrían hacer lo que quieran. Cada provincia puede tener su horario judicial. En Formosa, ¿cuál es el horario, Alfredo? Y 7:30, 12:30. ¿A 2? 12:30. 12:30. Bueno. Le hago una consulta media feíta, no sé si sabe. Es decir, todo el país le tenemos que pagar la justicia a la ciudad de Buenos Aires, digamos, porque en realidad... acá, y la luz, el gas, todo. No, pero el tema judicial, por ejemplo. Es gravísimo. No. Es gravísimo. Porque sí, acá nosotros tenemos que usar el presupuesto local para solventar los gastos de la justicia. Y ahí en Cava uno hace un juicio ejecutivo y se va a la nación. Es decir, yo le pago al juez que le resuelve un juicio a una persona que tiene un problema en Buenos Aires. Con otro privado. Por eso, no. ¿Sí? Bueno, pero el problema está, y ahora voy a hacer un poco de política, y se la fuman, pero no es proselitismo, es simplemente mostrarles. Cuando esto se tuvo que traspasar, apareció don Antonio Cafiero, un viejo lindo, el abuelo del otro lindo que fue ministro de Alberto, ¿sí? Ubican, el que hablaba muy mal inglés, ese es el lindo, que no me acuerdo del nombre. Pero el que Cafiero. se quedaba con los vueltos, digamos. Pero Antonio Cafiero, que hoy tendría 92 años, 93 años, era un bombón también, muy inteligente, un tipo recontraperonista. Cuando quisieron hacer autónoma totalmente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el tipo dijo... la ley se llama Ley Cafiera, no fue solo él. Todo el Poder Legislativo, con mayoría justicialista, le guste a quien le guste, decidieron que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no iba a tener justicia, que iba a seguir siendo nacional. Entonces, eso siguió, hasta que aparece Macri como presidente.
Cuando Macri aparece como presidente, dice, quiero tener mi justicia. Entonces, le pide, no, perdón, cuando Macri aparece como jefe de gobierno, quiero tener mi justicia. El Congreso le vuelve a decir, no, señor. Cuando Macri es presidente y tenía a Larreta en la ciudad de Buenos Aires, era el momento propicio para hacer el traspaso. Era el momento propicio. Pero Macri no tuvo mayoría en las cámaras. Así que él podía decir cosas, pero en el Senado especialmente le decían todo que no. Entonces, cuando lo quiso hacer, el Poder Judicial, en conformación de casta, dijo, no vamos a pasar a la justicia de ciudad. Por lo tanto, le vamos a parar el fuero que usted quiera traspasar. Quería traspasar el fuero laboral, estuvo parado 1 año más o menos. Trabajaban martes y miércoles. Entonces, después a Macri se acuerdan que se le pudrió todo, obviamente no vino traspaso, asume Alberto no estaba pensando en las chicas lindas, así que no iba a hacer el traspaso de la justicia. Aparece este otro trastornado, quiere hacer el traspaso de la justicia, pero pone a un impresentable como Cunio Libarona en su momento como ministro de Justicia. Cuando quiso tratar el tema, otra vez el mismo sindicalista, porque no se jubiló, no fue cambiado, Piumato dijo, no vas a traspasar la justicia. Si ustedes van caminando por los 5 edificios que tiene la Justicia Nacional Laboral en Cava, está toda empapelada, no al traspaso de la justicia laboral, no al traspaso de la justicia. ¡Viva la Justicia Nacional Laboral! ¿Qué quieren que les diga? Profe, pero por ejemplo, sé que yo trabajo en Capital y vivo en provincia, en Lanús. Y claro, el que es de otras provincias que no viene mucho acá a Capital, que no anda por acá, no entiende el tema de que haya federal, nacional y ciudad. En lo penal, por ejemplo, un delito es federal, nacional o también de ciudad. Es decir, intervienen los tres. Y la gente que no es de acá, le cuesta mucho entender eso. Nosotros en Cava, Leonardo, somos los que estamos hoy para ser abogados, o sea, en realidad no para ser abogados, cuando estamos estudiando lo más difícil, porque tenemos la justicia nacional, que es la ordinaria, que tendría que ser de Cava, pero no es de Cava. Entonces, no usa el Código Procesal de Cava, sino que usa el Código Procesal Nacional. Tenemos federales como todas las provincias, bien, con el mismo código. Y tenemos la pobre justicia de Cava, que no es pobre porque está llena de guita, ¿no? O sea, a nosotros pagamos impuestos, más allá de que nos regalan la luz y todo lo demás, por populismo, y se quejan los de acá, pero más allá de eso, hay 2 fueros. Y lo que está diciendo Leonardo tiene razón. Si yo tengo 3 tipos de delitos, si hago un delito pedorro quiere decir con poca... sí, una amenaza, tal vez. Con poca pena. Una contradicción. Esos delitos fueron traspasados a la justicia de Cava. Entonces va al penal y contravencional de Cava. Si yo cometo un delito ordinario en Cava, va a la justicia nacional penal de Cava. Y si yo cometo un delito federal, o sea, me encuentran con un ladrillo de cocaína, voy a la justicia federal de Cava. Y si cometí los 3 delitos al mismo tiempo, tengo 3 procesos distintos que no se pueden unificar porque son jurisdicciones distintas. Mientras que en cada una de las provincias, a lo sumo, una persona tiene 2 jurisdicciones, la local y la federal. Hablo en penal, que es el que se puede mezclar, ¿no? O sea, a mí me pueden encontrar en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, robando y con armas o con material de contrabando. Me van a abrir una causa
penal ordinaria por robo con la justicia provincial de Provincia de Buenos Aires y me van a abrir una causa federal en los juzgados de Lomas de Zamora, si estaba en Avellaneda, con el Código Procesal Federal por contrabando. Pero la vida no es todo, esto es sencillo, el Poder Ejecutivo puede hacer lo que quiera. Tuvimos poderes ejecutivos desastrosos, pero el Poder Legislativo tiene peso, porque justamente en nuestra Constitución hay un equilibrio de poderes que el Poder Legislativo evita que el Poder Ejecutivo cometa atropellos, igualmente los comete. Cuando gobernó, por ejemplo, Néstor y Cristina, Menem, todos tuvieron mayoría en ambas cámaras. Por eso se decía que era una escribanía. El Poder Ejecutivo decía algo y el Congreso se lo aprobaba. Macri habrá sido una porquería. No voy a discutir a favor de Macri ni de Milei, tampoco voy a decir a favor, pero mínimamente están gobernando con el Congreso sin mayoría. O sea, se tienen que sentar a negociar y transan. Y transar no está mal en política. Yo te doy, vos me das, yo te doy, vos me das. Bueno, así estamos. O sea que van a seguir pagando la justicia nacional en Cava porque los diputados y senadores de sus propias provincias, de ustedes, no se ponen como se tienen que poner y decir, no, basta, traspasemos o sea, que salga por ley. No sale por ley, entonces no se traspasa. El problema lo tienen los de Cava, ¿sí? Bueno, proyecto mediante. ¿Qué? Proyecto mediante, que vaya a saber si los presentan. No, miren, la realidad es que ya está para el traspaso, porque la Constitución de Cava dice que tiene un poder ejecutivo, jefe de gobierno, un poder legislativo, la legislatura, y un poder judicial que estará presidido por el Tribunal Superior de Justicia y que se va a organizar con el traspaso de la justicia nacional. Y no se traspasa. O sea, ya está. Estamos en estos momentos, hace 18 años, incumpliendo la Constitución Nacional y la Constitución de Cava. Pero podemos, o sea, tranquilamente, Argentina da para todo. Así que yo desde que doy clase de procesal, cuando daba procesal penal, habré empezado en el año 2003 a dar procesal penal, me acuerdo que le decía a los alumnos, chicos, no se compren códigos caros, porque cuando traspasemos la justicia a Cava, vamos a tener que comprar el código de Cava, porque el nacional va a ser a los efectos de la justicia federal nada más. Bueno, del 2003 al 2026, 23 años, ya no lo digo más, compren con labrado en oro, porque esto va a quedar así, me parece. ¿Estamos? Bueno, gente, ahora les pongo un anuncio para concentrar la actividad 1 y la actividad 2. Las dos ya las pueden entregar si quieren. Y la semana que viene hacemos la 3 y también ya la entregan. ¿De acuerdo? Un placer. Como siempre. Se me confunden si eran, por ejemplo, Alfredo, ¿vos estabas en la comisión de Alejandro Menzi en el primer cuatrimestre? A mí me pregunta... Alejandro Menzi, ¿vos estabas en la comisión de Alfredo? Se me fue, Alejandro. Porque o sea, yo veo caras conocidas, pero me parece que algunos han estado en la comisión de las 13:30 y otros de las 15:40. Entonces ahora en esta comisión se han juntado las dos. Paola dice que estaban de las 15:40. Bueno, no me acuerdo. Chao, gente. Estas son pavadas que me gusta saber a mí, pero no tienen sentido. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Qué linda Gracias. la clase. Chao, No profe. lean los libros que les pasé. No. Tómense el trabajo de bajarlos.
Ya Bien, están profe, gracias. guardaditos en Chao. una carpeta. Listo, profe. Chao. En Al una pelo. carpeta, exactamente. Chao.